Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Oh Dios, grande es tu fidelidad, grandes son tus maravillas, grande es tu poder. Y por eso te damos gracias y te exaltamos en este momento y te adoramos y rendimos a ti culto y glorificamos tu santo y divino nombre. Gracias porque cada vez que podemos reunirnos aquí a meditar en tu palabra, lo hacemos, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo y con la bendición tuya seremos edificados, creceremos, profundizaremos nuestra relación contigo y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das en meditar en uno de tus nombres y esperamos que al conocer más de ese nombre, nuestra fe y nuestra confianza en ti se aumenten, Señor, y que tú seas glorificado a través de este pensamiento, de esta meditación, que toda la gloria sea para ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Vamos a tratar hoy otro de los nombres de Dios, el nombre de el Emuná o el Emuná, que es el Dios fiel. Voy a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice: reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a hablar de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia nosotros. En un mundo que está lleno, pero bien lleno de ¿qué podemos decir? De maldad, un mundo que está lleno de incertidumbres, un mundo en el que encontramos poco consuelo, poca seguridad, más promesas rotas que cualquier otra cosa. Es bueno saber y conocer acerca del carácter fiel de nuestro Dios, el Emuná. Emuná, el Emuná. Este nombre revela una verdad fundamental. Dios es digno de confianza y su fidelidad es eterna. A medida que exploremos este atributo divino, seremos desafiados a anclar nuestra fe en aquel que nunca falla y cuyas promesas son inamovibles. Entonces, voy a tocarlo en tres partes. La primera es el Emuná, que es el Dios del pacto eterno. Dios estableció un pacto con su pueblo. En Génesis 17:7 leemos que dice: estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Ya hice esta aclaración en otras meditaciones. Y es acerca de esto de los pactos. Que el pacto es hecho por Dios. Es decir, es Dios quien medita, quien planea y quien designa el pacto, y es el quien se compromete con el hombre. No es el hombre quien establece el pacto con Dios. No es que yo le digo a Dios: bueno, yo voy a hacer esto si tú haces esto. No, Señor. Somos nosotros quienes nos sometemos a lo que Dios ha determinado. Por eso, este pacto del que estoy hablando, ese pacto que hizo con el pueblo, note que no es un pacto que Abraham hizo, que se comprometió con Dios, sino que es Dios quien se compromete con Abraham. Hacer de Abraham una nación grande, que hacer un pueblo grande y con el cual Dios va a permanecer fiel. La fidelidad de Dios se extiende, aquí en el texto de Deuteronomio dice que por 1000 generaciones. Dice: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y el fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando se habla de 1000 generaciones es
tratando de poner como un espacio dentro del tiempo humano, entre nuestra mente humana, pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, está que esa fidelidad de Dios es una fidelidad eterna, por siempre, para siempre, con el hombre. Entonces, es algo que no podemos dejar de exaltar en la fidelidad de Dios, y que debe sorprendernos cada día esa fidelidad de Dios, y que esa fidelidad no depende de usted ni de mí. Esa fidelidad depende única y exclusivamente de parte de Dios. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, nos dice: yo Jehová no cambio. Es decir, si Él dijo que iba a hacer una cosa, la va a hacer, y no va a cambiar, y no va a pasar la mano, no va a pasar a otro cuento, a otra historia, sino que se va a cumplir lo que Él ha determinado que se va a hacer. Eso es una garantía para nosotros. No es un Dios ambivalente, no es un Dios que actúa de acuerdo al estado de ánimo, sino que es un Dios que tiene una fidelidad eterna para siempre. ¿No le parece a usted maravilloso que tengamos un Dios en el cual el Dios eterno, el Dios eterno? Además de eso, el Señor Dios cumple sus promesas. Escuche, a pesar de nuestra infidelidad. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si dejaremos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Se me olvidó como aclarar que mis citas bíblicas que estoy utilizando hoy son de la palabra de Dios para todos. Entonces, ¿por qué? Porque este versículo de Timoteo lo hemos escuchado más en la Reina Valera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, dice la Reina Valera. Aquí dice: si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es decir, que mire, Dios ha prometido ser fiel por la eternidad, y que esa fidelidad de Dios nunca va a depender del hombre, nunca va a depender del estado de ánimo de Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, es de la esencia de Dios, la fidelidad. Y por esa fidelidad yo estoy garantizado a una vida eterna, porque Él ha prometido que yo puedo ser salvo a través de Cristo Jesús, y que si yo recurro a Cristo Jesús, nada ni nadie puede quitarme esa salvación que Él me otorga. Es decir, que esa fidelidad de Dios es una fidelidad que es una garantía para cualquier persona, para cualquier familia, para cualquier pueblo. La fidelidad de Dios. Dios es fiel, a pesar de nuestras infidelidades. Usted dirá: bueno, pero pastor, quiere decir que aunque yo peque, que aunque yo adultere, que aunque yo fornique, Dios es fiel. Sí, Señor, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios permanece ahí con usted. Independiente de si usted va a disfrutar o no las mieles de Dios, es otra cosa, las bendiciones de Dios. Pero Dios está ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para extender su mano. Y si no, dígame usted qué otra manera podríamos recurrir después de pecar. ¿Cómo podríamos nosotros recurrir a lo que dice Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si no estuviera al alcance nuestro. Está ahí. Él permanece fiel, independiente de si usted es o no es fiel a Dios. Dios sí es fiel. Segundo lugar, el humaná, el emuná. Es que es difícil de pronunciar estos nombres de Dios, ¿verdad? Porque como vienen del hebreo. Es el Dios de misericordia, esa misericordia constante. Su misericordia, dice el libro de las Lamentaciones, su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23 lo dice de la siguiente manera. Recuerde que estoy leyendo la palabra de Dios para todos. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Tratando de explicarle a alguien lo que es la misericordia. La misericordia tiene mucho que ver con la empatía.
La misericordia tiene mucho que ver con tratar de ponerse uno en los zapatos del otro. Dios se puso en nuestros zapatos. Dice la Biblia que un día Él decidió despojarse de sus atributos divinos, despojarse de esa gloria que tenía y venir a hacerse hombre como nosotros. Nació de una mujer, creció como cualquier otro hombre, estuvo sujeto al hambre, al cansancio, al sueño, a esas limitaciones que tenemos los hombres. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él se hizo hombre para identificarse con nosotros por su misericordia. Es algo así como si a usted o a mí nos dijeran: mire, es que las hormigas necesitan a alguien que las salve, y necesitamos a alguien que se convierta en hormiga y vaya a vivir como las hormigas, y de esa manera va a poder redimir a las hormigas. Y nosotros diríamos: listo, yo voy y me voy a volver una hormiga. Volvernos hormigas es perder todas nuestras funciones como hombres, pero llegamos allá al mundo de las hormigas y somos una hormiga que vamos a redimir a esas hormigas. Dios hizo eso. Dios se hizo hombre, como usted, como yo, para redimirnos a nosotros. Por eso dice Lamentaciones que inmensa es su fidelidad, inmensa es su misericordia, y cada día, cada mañana cuando nos levantamos, tenemos nuevas misericordias de parte de Dios. Dios es fiel, y Dios tiene una misericordia grande para perdonar nuestros pecados. El apóstol Juan está escribiendo a la iglesia. Escuche, a la iglesia. Y él les dice: yo les escribo para que no pequen. Es decir, yo les voy a dar instrucciones, les voy a compartir mis experiencias, les voy a compartir lo que yo conozco de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Se lo voy a compartir con el propósito, con el deseo que ustedes no pequen. Pero, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y por eso Juan nos dice en el capítulo 1, en el versículo 9, dice: Dios es fiel en cumplir su promesa con nosotros de perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así le recité Reina Valera del 60. Pero Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Dios nos limpia de todo pecado. Todo lo que tenemos que hacer es llegar hasta Él y confesar nuestro pecado, declarar lo que hemos hecho, y Dios nos va a perdonar y a limpiar. Una de las versiones de la Biblia dice que cuando habla de que Dios nos limpia, si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, es más bien nos separa del pecado. Aparte de que nos limpia, nos separa del pecado. Dios es fiel en cumplir su promesa de salvación para con nosotros. Él es fiel. Él es fiel. Él nunca va a fallar, nunca nos va a faltar. Su misericordia es la que nos sostiene a nosotros en los tiempos de pruebas, de dificultades. El salmista en el Salmo 86, versículo 15 dice: Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Cuando yo estoy en dificultades, cuando estoy en el momento, yo desde muy pequeño he sufrido de migraña. Hasta que ya casi puedo decir sufrí de migraña. Pero mire, para que usted me perciba un poquito la gravedad de mi migraña, cuando nosotros éramos niños, yo recuerdo, yo tendría unos 7, 8 años de edad, cuando me daba la migraña, yo perdía la facultad de hablar. No podía hablar, perdía el hablar. Un poquito antes de venirme para Canadá, yo trabajaba con una entidad que se llamaba la Liga Bíblica, y un día me dio una migraña, pero una migraña tan severa que yo perdí la memoria. Escuchen, perdí la memoria por un poco más de 6 horas. Perdí la memoria. Eso fue tremendo. Así que cuando yo estaba en esos momentos de crisis, de esa migraña tan fuerte, lo único que a mí me sostenía era saber que Dios estaba ahí conmigo
y que en su fidelidad Él iba a hacer conmigo lo que mejor era para mí. Lo que mejor era para mí. Dios es misericordioso y su fidelidad es para siempre. Para siempre. Él me dijo alguna vez, y seguramente que se lo ha dicho a usted, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios ha hecho todo el tiempo conmigo. Yo no soy un santo, esos santos que andan 10 centímetros arriba del piso y tienen una aureola aquí. Yo tengo mis grandes fallas, pero Dios me ha cuidado y me ha guardado siempre. Siempre me ha guardado. No porque yo sea fiel, no porque yo ayune, ore, hable lenguas y diezme. No. Dios es fiel conmigo porque es parte de la naturaleza y del carácter de Dios. ¿No le parece? A mí me parece maravilloso tener un Dios de esa manera. Un Dios que me cuida, me guarda, me protege. Y lo más principal, que su fidelidad y su misericordia están siempre conmigo. Y en tercer lugar, el Emuná, que es el Dios fiel, el Emuná, es el Dios de la provisión inagotable. Dios provee para todas nuestras necesidades. En el Mateo capítulo 6, usted ha leído, yo no sé cuántas veces lo habrá leído, pero el Señor dice, Dios alimenta a los pájaros, Dios viste a la hierba del campo, ustedes valen mucho más que ellos, así que no se preocupen por el día de mañana, porque Dios sabe sus necesidades y Dios les va a dar conforme a lo que Él sabe que ustedes necesitan, así que Dios va a proveer para nuestras necesidades. ¿Está enfermo? Dios lo va a sanar. Y si no lo sana, no se preocupe, de algo tenemos que morirnos. No se preocupe si Dios no lo sana. Dios tiene planes. Está en las manos de Dios. No está en las manos de nadie más, sino en las manos de Dios. El Dios fiel, el Dios lleno de amor, de misericordia. Ese Dios que provee siempre. ¿Sí? ¿Se acuerda del Salmo 23 que dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, que dice el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y que siempre nos va a dar verdes pastos, que siempre nos va a llevar aguas cristalinas, que Él va a poner mesa delante de nuestros angustiadores? Todo eso son las promesas de la fidelidad y de la provisión inagotable de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos y por qué ser infieles a Dios y por qué dejar de creer en Él? No hay ninguna razón para eso, porque todo lo que recibimos de nuestro Dios es misericordia y fidelidad. Su fidelidad nos da seguridad en tiempos de escasez. Salmo 37, versículo 25. Voy a leer sobre la palabra de Dios para todos y voy a tratar de recordarlo en Reina Valera del 60. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos que no tengan que comer. En la Reina Valera dice que joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, Dios siempre nos va a proveer en tiempos de escasez. ¿Hay escasez? Sí. ¿Que se muere la gente de hambre? Sí. ¿Que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países hay gente que se muere de hambre? Sí. Pero yo doy gracias a Dios que cada día yo veo un plato de comida en mi mesa. Mire, desde que yo conozco a Cristo Jesús, no le voy a decir cuánto tiempo, si son más de 50 años, desde que yo conozco a Cristo Jesús, ni una sola noche me he acostado sin comer, a menos que yo lo haya decidido porque estoy en tiempo de ayuno, pero no porque falte. Dios ha sido fiel en la provisión en mi casa todo el tiempo. Desde cuando yo era niño, cuando yo era joven, cuando yo era soltero, cuando me casé, todavía hoy Dios es fiel con nosotros. Dios va a proveer todo el tiempo. No podemos desconfiar de la fidelidad y de la misericordia de Dios, porque lo que nos muestra la vida es que Él está pendiente de nosotros y nos bendice y nos ayuda. Dios es fiel en guiarnos y en dirigir nuestros pasos. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor totalmente
no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Pongámonos en las manos de Dios, nuestros planes hagámoslos en Dios y nos vamos a dar cuenta que todo va a salir bien. Porque Dios se va a encargar cuando nosotros nos estamos saliendo del camino. Dios se va a encargar de poner esa varita que usan los pastores, los que conducen ovejas. Dice la Biblia, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa varita, el callado, Él lo pone en la mejilla de la oveja y la hace caminar por el lugar que tiene que ser. Dios, cuando usted y yo nos estamos saliendo del camino, Dios pone su varita y su callado, lo pone aquí en nuestra mejilla y con mucho amor y mucha suavidad nos hace girar para ir por donde es el camino correcto. Ese es el Emuná, el Dios fiel, el Dios misericordioso, el Dios proveedor, el Dios sanador. Ese Dios que tiene una provisión inagotable. Mío es el oro, mía es la plata. Todo lo que hay me pertenece a mí porque yo lo he creado. Todo es de Dios. Entonces Él tiene los recursos, cualquier tipo de recursos, los tiene en abundancia para nosotros. Ese es mi Dios, el Emuná, el Dios fiel, el Dios fiel. Mire, ya para culminar este pensamiento, en un mundo lleno de incertidumbres, podemos encontrar paz y seguridad en el carácter fiel de nuestro Dios, el Emuná. Su fidelidad es eterna, su misericordia es constante y su provisión es inagotable. Por lo tanto, desafiémonos a confiar plenamente en Él, en el Emuná, a anclar nuestra fe y nuestros pensamientos y nuestra vida, anclémoslos en esas promesas inamovibles y a caminar en la confianza de Dios, sabiendo que Él es fiel, Él es digno de toda nuestra confianza. Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas al Dios fiel y experimentar la plenitud de su fidelidad. Eso lo hacemos cuando estamos en la crisis económica y le decimos: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres fiel. Estoy enfermo, tú eres mi sanador, tú eres fiel en sanarme. En todo entreguemos nuestra vida a nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que estuvieron aquí conmigo, Señor, escuchando esta meditación. Solo quiero que tu Espíritu Santo sea quien nos desafíe a vivir una vida de completa confianza en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado aquí conmigo. Deseo que Dios les siga bendiciendo cada día más y más y más. Y en una próxima ocasión estaremos hablando de otros de los nombres de Dios. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.